¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio, más de estas conversaciones que estamos realizando en U Virtual. Este día estamos muy emocionados, muy honrados, como siempre, pues por los invitados que nos acompañan y en esta ocasión, pues más aún, porque es un profesor, un docente de primerísimo nivel que siempre nos trae información muy importante para todos los profesionales que nos ayudan a ser mejores, ¿no? A desarrollarnos tanto laboral como personalmente. Y bueno, pues este día vamos a hablar de un tema muy importante, me parece, un tema coyuntural, pero que también creo que es un tópico que a muchas personas nos interesa abordar y sobre todo comprender. Entonces, bueno, pues les voy a presentar a nuestro invitado en este episodio. Estamos muy emocionados de conversar con el profesor doctor Miguel Pérez Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra esfuerzo en hacer este tipo de eventos que creo que son muy interesantes. Así es, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a la conversación. Este día vamos a hablar sobre un tema muy importante que es cómo afrontar la incertidumbre en el ámbito profesional y laboral, principalmente en estos tiempos de pandemia. Creo que el tema de la incertidumbre es algo que nos ha estado rondando desde marzo, enero de este año y que muchas personas no sabemos cómo afrontar. Entonces, pues primero me gustaría, profesor Miguel, que se presentara con nuestra audiencia para que le conocieran todos aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo en otros episodios. Bien, buenas tardes. Mira, soy profesor de la Universidad de Salamanca. Bueno, mi nombre es Miguel Pérez Fernández y soy profesor, como he dicho, de la Universidad de Salamanca, profesor de psicopatología, la Facultad de Psicología, y director del máster interdisciplinar en prevención en la violencia de género. Además, también dirijo aquí en la facultad, en formato presencial, otro máster de la universidad, que es el de Psicología General Sanitaria. Y bueno, pues estoy implicado en estos proyectos con la Fundación U Virtual, ¿no? Ya llevamos un buen puñado de años colaborando, tanto la Universidad de Salamanca con la Fundación U Virtual, y yo encantado de ser parte de este proyecto de colaboración internacional entre los dos países, España y Bolivia en este caso. Así es, muchas gracias y por toda esa experiencia, por todo ese respaldo es que invitamos al profesor a charlar este día sobre la incertidumbre. Así que bueno, entrando de lleno, profesor, me gustaría preguntarle primero, hay que saber qué es la incertidumbre. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué nos podría decir sobre eso? ¿Qué es la incertidumbre? Y principalmente, ¿cuáles son las consecuencias que esto puede tener a nivel emocional? Es decir, ¿es una emoción negativa? ¿De qué se trata la incertidumbre? Mira, la incertidumbre ataca una de las partes más esenciales de la persona, de cómo estamos diseñados. El ser humano es un ser de aprendizaje, es un ser que vive por, para y de el aprendizaje. Entonces, eso significa que nosotros somos adictos a nuestros hábitos. Nosotros necesitamos tener total seguridad de qué va a ocurrir con nosotros en el día de hoy y en el día de mañana. No soportamos no saber qué va a pasar con nosotros. La pandemia, aparte de esta pandemia del coronavirus, aparte de ser muy dramática e incluso trágica por el propio coronavirus en sí mismo, una de las consecuencias más dramáticas que nos ha traído es que ha quitado a todo el mundo la seguridad de todo. Es decir, nosotros hasta ahora estábamos seguros de nuestro proyecto de vida, de nuestra forma de vida, de nuestra cultura de vida, y lo ha derrumbado por completo. Las personas no sabemos qué vamos a hacer, qué va a ser de nuestra vida la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, esto cuándo va a acabar, cuándo voy a poder volver a vivir, a tener mi vida, la vida que yo tenía antes, ¿no? Muchas veces decimos que cuando acabe todo esto vamos a valorar los abrazos, los besos,
¿Por qué? Porque me los están quitando y no podemos, ¿no? Somos seres sociales físicos, necesitamos tocarnos, palparnos, ¿no? Y ese contacto para nosotros es primordial. Pues bien, de la misma forma que ese contacto para nosotros es primordial, la certidumbre también es esencial. La incertidumbre nos ataca bajo la línea de flotación, sino, por ejemplo, que se lo digan a los bancos, a los negocios del dinero, viven de la certidumbre, de que las personas tengan seguridad en sus activos. En cuanto las personas tienen inseguridad de si eso va a funcionar o no, se salen de ahí. Un banco no vive del dinero que tiene, sino de la seguridad de sus clientes. Es decir, de que sus clientes se sientan seguros en ese banco. En cuanto los clientes de un banco se sienten inseguros, da igual el dinero que tengan en el banco, los clientes se van. Bien, eso nos pasa a las personas de igual forma. En cuanto nos sentimos inseguros, nos vamos de ahí. El problema de la pandemia es que no nos podemos ir a ningún lado. Allá donde vayamos hay pandemia. Seguramente si conociéramos un país, una región donde no hubiera pandemia, habría habido una emigración masiva a ese lugar. Pero no hay ningún país que esté libre de la pandemia o que tengamos seguridad que está libre de la pandemia, ¿no? Dicen que Australia y Nueva Zelanda son países muy exitosos en su eficacia contra la pandemia, pero no nos fiamos. Ya no nos fiamos de nadie. La inseguridad ha llegado hasta tal punto que es que no nos fiamos de nada de lo que nos dicen. No creemos en nada. ¿Por qué? Porque vivimos en la incertidumbre, ¿vale? Un niño cuando es pequeño lo que necesita sobre todo es la seguridad del lugar donde vive. Los divorcios, las separaciones, los problemas del matrimonio de sus padres, a él le genera mucha inseguridad y eso atenta contra su maduración cognitiva y emocional. Bien, cuando somos adultos nos pasa lo mismo con la vida que llevamos. Entiendo entonces que se trata de un tema de inseguridad, de falta de control, ¿no? Que muchas personas ponemos ahí nuestra seguridad en las cosas que podemos controlar, pero ¿cómo podemos diferenciar la incertidumbre de otros tipos de temor o de otros tipos de emociones negativas? Por ejemplo, actualmente se habla mucho de la ansiedad, ¿no? De este tipo de trastornos. ¿Cómo podemos diferenciar cuando es incertidumbre, es un miedo a sentirme inseguro? ¿Y cómo podríamos identificarlo para estar seguros que ese es el sentimiento que me está invadiendo en ese momento? Es que el problema que tenemos las personas es que esa incertidumbre genera miedo y el miedo es la fuente de la que bebe la ansiedad, los trastornos de la ansiedad. Cuando nosotros tenemos miedo a que algo nos vaya a hacer daño, a que algo vaya a ser malo, a que algo nos vaya a perjudicar, tenemos ese miedo, eso genera ansiedad. Una vez que tenemos la ansiedad, cada persona la canalizamos de diferente forma, patológica o no, ¿vale? Entonces la incertidumbre lo que provoca es esa inseguridad, desde cuando yo no sé qué va a pasar, si yo voy a poder controlar o no la situación, eso va a generar los miedos y por tanto esos miedos van a generar ansiedad. Es como un efecto dominó, ¿vale? Pero todo comienza ahí. Los psicólogos hablamos muchas veces del locus of control, del lugar de control de las conductas, de las situaciones. Y decimos los psicólogos que las personas necesitamos un locus de control interno, es decir, que yo sea el agente controlador de mi vida, que dependa de mí. Si yo me esfuerzo, si yo me pongo, si yo hago, voy a conseguir. El problema de la pandemia es que da igual lo que haga muchas veces, no depende de mí. Yo puedo hacer todo muy bien, pero como los demás no lo hagan bien, pues la pandemia no se va. Y es lo que está pasando en nuestra sociedad. Nos estamos echando las culpas los unos a los otros. Es que yo me pongo la mascarilla, es que yo no voy a reuniones sociales, es que yo no voy a restaurantes, es que yo no voy a fiestas. Pero esos van y esos lo hacen. Y por culpa de ellos yo tengo que pagar y me tengo que quedar en casa y tengo que cerrar el negocio y no puedo vivir. Y así no puede ser. Entonces, yo no soy el agente controlador de mi vida. Mi vida depende de otras circunstancias que yo no controlo. Ahí se genera también la incertidumbre. Una vez que se genera la incertidumbre porque yo no puedo controlar esas situaciones, empieza el miedo y empieza la ansiedad.
Claro, y como en la mayor parte de nuestra audiencia son profesionales, quizá un tema en donde ha tocado mucho la incertidumbre es en el tema laboral. Muchas personas perdieron su trabajo, otras tuvieron que cambiar completamente sus rutinas, ¿no? Personas que salían mucho ahora tenían que estar confinadas en casa. Y esto impacta al rendimiento, pero también a nuestra... punto de vista positivo sobre el futuro y sobre nuestro propio desarrollo como profesionales. Me gustaría que nos diera su opinión sobre cómo afecta este miedo a la incertidumbre en la vida laboral de las personas. ¿Qué ha visto usted en los últimos meses y cómo es que esto afecta su vida cotidiana? Vamos a ver, uno de los efectos también colaterales de la pandemia es que ha atacado de frente el modelo social, el modelo profesional, el modelo laboral, el modelo de muchos negocios que había hasta ahora, que dependían casi exclusivamente de la vida social. Como la pandemia está provocando que no haya vida social o esta se vea reducida a las mínimas expresiones, claro, todo el mundo profesional, laboral y de negocios que vivía en consonancia con ese modelo social se ha ido al garete. Entonces, una de las cosas que que debiéramos de empezar a mirar es ver cómo reevaluar ese mundo, ese modelo, ¿vale? Ver cómo podemos salvar esos negocios, ese modelo laboral u otros modelos laborales para volver a retomar ese mundo. Es decir, lo que no podemos dejar es a millones de personas sin trabajo en todo el mundo y decirles, mira, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. No, es decir, entre todos tendremos que buscar una fórmula para ver cómo regeneramos la hostelería, cómo regeneramos, no sé, el mundo del ocio nocturno, el mundo del ocio diurno, el mundo social. Es decir, obviamente somos seres sociales y necesitamos seguir siendo seres sociales. No podemos ir contra nosotros mismos. Entonces tenemos que buscar la fórmula para que podamos seguir siendo seres sociales y por tanto seguir viviendo con esos modelos laborales y profesionales que viven en consonancia con ese mundo o ese diseño social y que sea compatible con la lucha contra, en este momento, el coronavirus o cualquier otro virus que venga en el futuro. Es decir, hace unos años, hace menos de 10 años, tuvimos el SARS, la gripe A, que también atacó a mucha gente, no fue tan global y tan eficiente como virus como está demostrando ser el coronavirus, pero también fue un virus que atacó a mucha gente. 10 años después hemos tenido el coronavirus. Yo no sé si dentro de 10 años vamos a sufrir otra pandemia, otra epidemia tan eficiente, igualmente eficiente o todavía más eficiente, con lo cual tenemos que aprender de esta situación y salir reforzados para no solo el presente, sino también el futuro. Lo que no podemos es dejar que nuestra sociedad se quede desnuda de todo ese entramado social que teníamos montado en todos los países o en la mayor parte de los países y con el cual satisfacía una de las necesidades primarias del ser humano, que es un ser social. Eso no lo podemos obviar. Somos seres sociales, no somos seres solitarios. No estamos diseñados para vivir en soledad, estamos diseñados para vivir en comunidad. Por tanto, todos aquellos servicios, negocios, profesiones que viven con y de esa realidad, debemos entre todos reformularlos para que puedan seguir existiendo. Claro, y hace un momento mencionaba como esta capacidad de reinventarse, de encontrar nuevas maneras de reaccionar, de actuar, como una respuesta a esta situación que estamos viviendo. Y justamente yo quería preguntarle sobre cómo pueden las personas mantenerse tranquilas o buscar una alternativa a esta falta de control, a esta falta de seguridad. ¿Usted diría, doctor Miguel, que la flexibilidad es clave en este momento para combatir la incertidumbre? Es decir, incluso me pongo a pensar que muchas personas tuvieron que cambiar hasta de giro profesional o estudiar un poco más para buscar alternativas digitales, modificar sus negocios, ahora una plataforma digital.
¿Es la flexibilidad la respuesta y cómo logramos ser más flexibles en un entorno que ya de por sí es complicado? Mira, en los últimos 20 años hemos vivido cambios sociales muy significativos que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta. Un ejemplo es el mundo de la música, ¿vale? Hace 20, 25 años en todas las ciudades había múltiples tiendas de música donde tú ibas a comprar tu disco de vinilo, tu CD, tu cinta de casete de música. O sea, tú querías escuchar a un cantante, la única posibilidad que tenías era de ir a una tienda de música, ¿vale? Es decir, una tienda donde vendían discos de vinilo o casetes de portátil o CDs, ¿no? En los últimos momentos. Bien, hoy eso ya no existe. Sin embargo, todos seguimos consumiendo música. Es decir, el mundo ha sabido adaptarse a la nueva situación, ha sabido reformular el modelo de negocio, el modelo de industria. La historia es que igual si hubiera acabado la música, como se acabaron las tiendas, ya no se vendía la música en tiendas, todo era por internet, se acabó el mundo de la música, ya no se vende música, ¿no? Y no podría seguir ese modelo de negocio. No, se adaptaron a un nuevo modelo de negocio. Lo mismo ocurre con el comercio, con los grandes centros comerciales, con los grandes malls que hay en muchos países, ¿no? Han tenido que ir adaptándose y la víctima ha sido el pequeño comercio de barrio, de las pequeñas tiendas de las ciudades, que muchas de ellas no han sabido sobrevivir, no han sabido adaptarse, no han sabido competir con los grandes malls, han querido competir directamente y obviamente no han podido. Sin embargo, las tiendas que han sabido, digamos, volver a encontrar su hueco en el mundo urbano, siguen sobreviviendo. Bueno, pues eso nos pasa ahora, nos está pasando con nuestra vida, es decir, y con los modelos de negocio y profesionales. De sobrevivirán aquellos y sobrevivirán todavía más fuertes y consolidados aquellos que sepan adaptarse a esta nueva situación y posiblemente situaciones futuras, como ha ocurrido con la música. Por ejemplo, una industria que va a tener que readaptarse y que no somos conscientes de ella es la industria de los relojes, de los wearables, ¿vale? Es decir, como si la industria de los relojes no se adapta al futuro, hoy la gente no se compra un reloj que dé la hora solamente. Hoy la gente se compra un reloj que haga muchas más cosas, ¿vale? Pues si Seiko no se pone las pilas, si Casio no se pone las pilas y se adaptan a esas situaciones, pues les pasará como ocurrió con el mundo de la relojería analógica cuando salió Casio. Casio revolucionó el mundo de la relojería porque cambió el modelo de reloj, ¿no? A un reloj digital. Bien, pues ahora está ocurriendo lo mismo. Si esa industria de la relojería no se adapta, cerrará. Y la gran industria suiza, francesa, etcétera, de relojería, que tiene muchos años de experiencia, como no se adapten, van a morir. ¿Por qué? Porque les están comiendo el terreno otras industrias de relojería donde no solo dan la hora, dan otras muchas más cosas. Y eso es lo que va, si tú miras las muñecas de muchas personas, los brazos de muchas personas, vas a ver que muchos de ellos ya llevan relojes inteligentes, los smartwatch, ¿no? De cualquier marca, no importa. Y pocos ya llevan relojes normales que solo dan la hora. Bien, pues ahí tenemos otro cambio que se está dando social, que no tiene nada que ver con la pandemia, pero que se está dando y es dramático en muchos lugares donde existían esas industrias de relojería muy bollantes que funcionaban. Las joyerías hoy apenas venden ya relojes. Antes ibas a las joyerías y veías en los estantes muchas joyas y muchísimos relojes de todo tipo y marcas, ¿vale? Porque se vendían todos ellos, muy bonitos, preciosos, ¿vale? Hoy apenas ves relojes porque ya no se venden. Y apenas ves que esas joyerías se sigan con la relojería, se ciñen a la joyería porque muchas de ellas no han sabido entrar a las nuevas relojerías. Bueno, pues lo que ha pasado con la relojería o con la música, en estos momentos también está pasando con otras industrias, con otros modelos de negocio, con otros modelos profesionales. Bien, aquellos que se adapten a esta nueva situación y sepan buscar su ecosistema, su nicho ecológico para funcionar de aquí en adelante, pues sobrevivirán. Los otros no van a sobrevivir.
Claro, me parece muy, muy interesante este punto porque creo que a través de esta misma revisión que podemos hacer sobre nosotros mismos, de cómo nos hemos ido adaptando a diferentes cosas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo creo que ese es nuestro recorrido, la adaptación, ¿no? Todo cambia en Ujú. algún momento y siempre nos adaptamos y entonces valdría la pena recordar cómo lo hemos hecho antes para poderlo aplicar en este momento, ¿no? Que quizá es difícil porque todo, como decía, es un virus de alcance global, ¿no? Y entonces quizá eso nos está pegando demasiado y nos impide ver cómo es que en otros tiempos fuimos exitosos en nuestra adaptación, ¿no? De hecho, somos probablemente una de las cosas que más nos diferencian del resto de los seres vivos, tanto animales como plantas, como vegetales, como seres unicelulares, como pueden ser los virus, las bacterias, ¿eh? Que les ganamos, es que nosotros somos seres adaptativos y adaptadores. Por tanto, nosotros somos capaces de vivir en cualquier condición. Somos capaces de sobrevivir a 8.000 metros bajo el nivel del mar, a 8.000 metros sobre el nivel del mar, en la Luna, en Marte, en cualquier lugar, a 40 grados bajo cero y a 50 grados sobre cero, ¿vale? Es decir, somos el único ser vivo que puede hacer todo eso. ¿Por qué? Porque somos capaces de adaptarnos hasta un punto y a partir de ese punto adaptar el entorno para poder sobrevivir nosotros en ese entorno. El resto de los seres vivos, incluidos los virus, que son los que nos seguirían en esa capacidad adaptativa, por eso son tan eficientes, no son capaces. El virus, este coronavirus, muere en el aire al cabo de unas X horas o unos días, no sabemos cuántos, pero dicen que es entre 23 horas, 24 horas, bueno, el tiempo que sea, ¿vale? Es decir, son eficientes en su adaptabilidad hasta un punto. Nosotros no les ganamos, ¿vale? Eso significa que nosotros tenemos capacidad para adaptarnos a casi todo, por no decir a todo. ¿Por qué? Porque adaptamos nuestra situación y cuando llegamos a ese punto donde no podemos adaptar más, lo que hacemos es adaptar el entorno a nuestras necesidades, ¿vale? Sabemos buscar ese equilibrio, esa homeostasis entre nuestra capacidad de adaptación y la adaptabilidad de los lugares allí donde nos encontramos. Por eso vivimos en el desierto, en el Polo Norte, en el Everest, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Cosa que no ocurre con otros seres vivos que no son capaces de hacer eso. Quien vive a 8.000 metros bajo el nivel del mar, si le sacamos de aire y le subimos a 8.000 metros sobre el nivel del mar al Everest, muere. Nosotros no. Con una serie de condicionantes, una serie de variables, podemos vivir en los dos lugares la misma persona, ¿no? El mismo bicho, el mismo virus o la misma bacteria no sería capaz, ¿vale? Porque moriría por esos cambios. Bien, eso significa que estamos capacitados para adaptarnos a todo lo que nos venga, pero claro, nos tenemos que poner en ello. En principio, todos esos cambios pues a veces nos superan en un primer momento, pero nuestra capacidad de supervivencia como especie y como grupo va a hacer que todos salgamos de aquí, todos salgamos de esta, ¿vale? Lo que ocurre es que mientras salimos, el grado o el nivel de sufrimiento que provoca la incertidumbre de todo lo que en estos momentos está ocurriendo, que hasta ahora nunca hubiéramos esperado que podría ocurrir, pues claro, hace que muchas veces estemos desorientados, perdidos, ¿no? Sin saber qué hacer. Claro, y en este punto que también es sumamente interesante, podríamos entonces hablar de que la incertidumbre puede ser como un motivador humano hacia la adaptación y la creatividad, porque pensando, por ejemplo, desde el punto de vista específicamente laboral, que le decía, muchas personas cambiaron sus giros, buscaron cómo adaptarse. Podríamos decir que la incertidumbre es una buena compañera hasta cierto punto en esta pandemia. Como tú has dicho, hasta cierto punto, es decir, hasta un cierto nivel, ¿vale? Es decir, sí es un motivador, es un estimulador para cambiar, para adaptarnos a la nueva situación y reinventarnos. Cuando pasa de ese nivel, nos supera y nos bloquea, nos apisona, ¿vale? Porque no podemos, nos tapa la vista y no vemos más allá, ¿no? Porque nos metemos en un pozo sin fondo. Bien, es verdad que hay personas que a veces cuando ese nivel de incertidumbre llega a máximos extremos,
cogen fuerzas de no se sabe dónde y reinventan lo no inventable, ¿no? Entonces, sí es verdad, pero esos son pocos. ¿No? La mayor parte de las personas, cuando ese nivel de incertidumbre sobrepasa los límites, digamos, con los que podemos, digamos que nos aplana por completo, nos deja machacados, ¿vale? Entonces, un nivel X de incertidumbre nos incentiva, nos estimula a mejorar, a avanzar, a buscar nuevas fórmulas, ¿no? Pero cuando eso se pasa, y es lo que está ocurriendo ahora, que no lo esperábamos y nos está viniendo por todos los lados, hay bastante gente que le ha superado y no puede con ella, ¿no? Cree que esto es el acabose, es el fin del mundo, es el, ¿no? Y así lo vive, así lo interpreta, ¿no? Y no le deja salir de ese pozo sin fondo. Cuando, digamos, salga de ese pozo, va a ver que hay un mañana, que mañana puede volver a salir el sol. Y no, de hecho, no es que pueda volver a salir el sol, es que mañana volverá a salir el sol. Y tiene que convencerse de ello. Pero claro, hoy ve que es de noche, ¿no? Aquí, bueno, para vosotros es la tarde, pero si os enseño la ventana, aquí ya es de noche, ¿no? Yo, no, es que es de noche, digo, sí, no te preocupes, pero dentro de unas horas va a volver a amanecer. Eso nos va a ocurrir a todos con la pandemia. Va a volver a amanecer. Tenemos cientos, miles de grandes científicos trabajando en estos momentos en dos vertientes, una la vacuna y otro el tratamiento, ¿vale? Cualquiera de los dos o los dos van a lograr que al día siguiente vuelva a salir el sol. No sabemos cuánto van a tardar, si horas, días o semanas, pero lo van a lograr porque tenemos científicos buenísimos en todo el mundo que están trabajando en Inglaterra, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, ¿vale? Sí. Esos científicos, démosle un margen de confianza, han logrado muchos avances con muchas enfermedades muy graves que hoy no son lo que eran hace 20 años, que no van a lograr con un virus, que encima es un virus muy simple, simplemente es un virus desconocido, que hasta ahora no conocía. En cuanto le conozcan bien los científicos, van a lograr un tratamiento y una vacuna, las dos cosas. Así es, y de todo lo que usted nos ha comentado, creo que rescato todo este mensaje positivo, ¿no? Principalmente en 3 puntos que usted ya tocó y es la flexibilidad, ¿no? Que nos invita a tomar esta situación, ¿no? La otra también es hacer una retrospectiva y darnos cuenta de que ya lo hicimos antes, de que podemos hacerlo ahora, ¿no? Una revisión incluso personal, pensar en momentos de nuestra vida en que hayamos superado algún conflicto, ¿no? Y la tercera, justamente, ¿no? Lo que dice, sí hay un mañana, va a volver a salir el sol, ¿no? Y que estemos positivos, con buen ánimo, porque pues al parecer somos más fuertes que el virus en este sentido de la adaptación, ¿no? Lo que usted nos decía, podemos vivir en circunstancias muy adversas y eso es lo que nos estamos probando también ahora, ¿no? Sí. Exacto. Llevamos los últimos 40, 50 años, llevamos viviendo cambios sociales muy significativos de los que casi no nos damos cuenta o no somos conscientes ya. El teléfono. Hace 30 años, en cualquiera de las ciudades de Latinoamérica, de Europa o del mundo occidental contemporáneo, estaban llenos de cabinas telefónicas, ¿vale? Porque había teléfono, la gente hablaba por teléfono, no había celulares. Entonces, la gente estaba acostumbrada o a hablar desde su teléfono fijo del domicilio o, cuando no estaban en su casa, ir a una cabina telefónica o a un teléfono público en un bar, en una cantina, en un restaurante, ¿vale? Ahora tú entras en cualquier bar, en cualquier restaurante y no hay teléfonos públicos. Tú vas por las calles de la ciudad y no hay ninguna cabina telefónica, salvo alguna por ahí de recuerdo, ¿no? Pero no hay. Antes, en España, pero yo he estado en México, he estado en Chile, he estado en Bolivia, había cabinas de teléfono en las calles. Ahora vas por las calles, no hay ni una cabina de teléfono. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Es que ya la gente no habla por teléfono? Sí, pero no necesita ese teléfono, tiene este otro, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ¿y entonces qué pasó con las cabinas de teléfono? ¿Qué pasó con aquellos teléfonos inmensos que había en esas cabinas de teléfono? Esos murieron.
y los que se dedicaban a ese negocio, a ese trabajo, se adaptaron a hacer otros trabajos, ¿vale? Antes nosotros, para saber un número de teléfono, teníamos las guías telefónicas en todos los lugares del mundo. Había empresas que se dedicaban a hacer guías de teléfono. Los GPS, los mapas, ¿vale? Antes, cuando viajábamos, teníamos nuestros mapas, llevábamos nuestros mapas escritos en papel, en un atlas de mapa, en un cuaderno de mapas, y por ahí nos íbamos guiando. Ahora nadie ya compra mapas. Hoy todo el mundo, es que ya nadie compra ni GPS. Tiene el teléfono que con el Google Maps ya lo tiene suficiente. Entonces, nos hemos ido adaptando a todos esos cambios de los que ya no somos conscientes, pero han sido cambios muy significativos socialmente, ¿vale? Bueno, pues lo mismo ocurre ahora. Lo que ocurre es que nos han obligado, ¿vale? Nos ha obligado a algo que nosotros no esperábamos. En el cambio del mapa al GPS y del GPS al teléfono celular, bueno, pues hemos sido nosotros los que hemos ido provocando los cambios, ¿no? En los de la telefonía lo mismo. Aquí no. Nos ha venido el cambio impuesto sin esperarlo y sin buscarlo. Pues bueno, pero el cambio le podemos provocar, le podemos realizar de la misma forma que hemos hecho el del teléfono, el de los relojes, el de la música, el de las cabinas de teléfono, el de los GPS, igual, exactamente lo mismo. Tenemos ejemplos constantemente en nuestro mundo en estos últimos 40 años. Este es uno más. Claro, y es muy inspirador pensar en ello, ¿no? Pensar en que nuestra historia como seres humanos y como humanidad en general ha sido eso, ¿no? Un cambio de adaptación y de reinvención de formas y objetos, ¿no? Y pues bueno, me gustaría cerrar esta conversación con usted, que ha sido bastante enriquecedora y muy reveladora de estas partes positivas, pues con algunas herramientas que podamos transmitirle a nuestra audiencia de manera práctica, que ellos puedan poner día a día atención en ello, que nos ayuden a minimizar el miedo a la incertidumbre. Es decir, cómo no llegar a este punto de bloqueo que usted nos mencionaba, que es el punto de quiebre en donde ya nos bloqueamos para tomar decisiones. ¿Cómo no llegar a eso? Y más bien darle este matiz positivo. ¿Hay algunas prácticas que podamos hacer de autoconocimiento o prácticas que usted utilice con pacientes o que haya visto éxito que nos pueda compartir para cerrar? Bien, a ver, obviamente lo primero es pensar que seguimos en una situación de peligro por el coronavirus y, por tanto, salvaguardar esa seguridad, es decir, hacer todo aquello que nos garantice que nada va a poner en peligro nuestra situación. Por tanto, distancia social con las personas no convivientes y mascarilla cuando salimos al espacio social, al espacio público, ¿vale? Y mascarilla bien puesta, es decir, que no nos entre en ningún aerosol por ningún lugar, no simplemente llevarla cerca de la cara, no, llevarla de forma que no nos entre ni a la nariz ni a la boca, es decir, a ninguna de las mucosas, los aerosoles que pueden estar en ese momento funcionando por el aire. Ir las menos veces posible a los lugares cerrados, y cuando vamos a los lugares cerrados, estar el mínimo tiempo posible. Entonces, cuando salimos al espacio público, cuanto más tiempo estemos en espacios abiertos, mejor, es donde menos riesgo corremos. Una vez que esto lo tenemos garantizado y tenemos seguridad en ello, es decir, tenemos certidumbre en que con las cosas que yo hago no me va a pasar nada ni a mí ni a los míos, no me va a pasar nada a mí y yo no voy a contagiar a nadie de los míos. Una vez que eso lo tengo garantizado, pues decir, bueno, vamos a ver, estoy viviendo una situación de transición, una situación anormal que va a terminar, que no va a ser toda la vida así, sino que va a durar un tiempo. Cuanto mejor, más eficiente yo haga esa salvaguarda de seguridad, antes acabará, antes ayudaré a la sociedad a que acabe. Si todos nos ponemos en esa situación, todos ayudaremos a que los contagios de virus bajen, por tanto, será menos necesario los confinamientos cada vez más restrictivos. Si no participamos todos de esa eficiencia en el comportamiento responsable, bueno, pues haremos que los confinamientos vayan cada vez más, porque los contagios se van sumando, cada uno empeora de formas diferentes, los hospitales los saturamos,
Las UCIs las saturamos, las urgencias las saturamos y saturamos todos los entramados sociales, con lo cual no acabamos nunca, ¿vale? Porque va habiendo efecto dominó y va cada vez siendo más restrictivo, cada vez siendo más problemático, cada vez habiendo más conflicto social, etcétera. Entonces, por un lado, salvaguardar de eso, saber que estamos en una etapa de transición y, por tanto, reducir aquellas necesidades, no sé si primarias o secundarias, sociales a las que yo estaba acostumbrado hasta ahora. Yo, bueno, me tengo que dar un pause, estar en stand-by en esas necesidades sociales. Ya las volveré a recuperar. Claro que necesito abrazarme con mis amigos, con mi gente, con mis compañeros. Ya lo haré. Tengo que garantizar que lo pueda hacer dentro de un año, o dentro de 5 años, o dentro de 10. Si yo hago bien las cosas ahora, yo podré volver a abrazar a mi compañero dentro de 2 años. Lo que yo quiero garantizar es que dentro de 2 años a mi compañero de trabajo le pueda decir, oye, ¿tomamos una cerveza? Y podamos irnos a tomar una cerveza. Pero si yo no hago bien las cosas o mi compañero no hace bien las cosas, uno de los dos seguramente no podrá ir a tomar una cerveza dentro de 2 años. Creo que la vida son muchos más años que unos meses, ¿vale? Por tanto, aquello que hagamos en estos meses será el porvenir de nuestro futuro. Si yo hago bien las cosas ahora y me salvaguardo, dentro de un tiempo podré volver otra vez a tomar cervezas con mi gente, con mis amigos, con mis compañeros, en el bar del barrio o en el bar de la empresa. Si yo no hago bien las cosas, pongo en riesgo de que eso se pueda hacer, ya sea por mí o ya sea por otro que se contagie. Y eso es lo que yo tengo que tener presente, que quiero volver a tomarme una cerveza el año que viene. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Para ello tengo que poder volver a tomar la cerveza. ¿Cómo voy a poder volver a hacerlo? Agarrando yo el control de mi destino, de mi vida. De si yo hago bien las cosas, no me voy a contagiar. No me voy a contagiar. Es prácticamente imposible. Por tanto, debo de parapetarme en eso, en que sea yo el que sea dueño de mi comportamiento responsable para que yo no me contagie. Y si yo no me contagio, no contagio a nadie de los míos. Así es. Pues sin duda, doctor Miguel, muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que nos ha dejado un mensaje muy positivo de mucha confianza y principalmente eso, de tener paciencia, tener seguridad y flexibilidad en estos momentos. También, pues, en lo que compete a nuestro trabajo, a nuestro rendimiento del día a día. Así que, pues, bueno, llegamos al final de la conversación y yo le agradezco muchísimo su tiempo y todo el valor que nos ha aportado para tratar este tema. Muchas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias y agradecemos a toda la audiencia que nos haya acompañado y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.